Hola a todos, bienvenidos a este espacio en el que vamos a hablar de cómo leer un prospecto en relación a los efectos adversos y las interacciones medicamentosas. Esto es el principio para que ustedes hagan la actividad del Padlet en la cual les pedimos que buscaran prospectos en sus casas y las interacciones de 3 fármacos. Bueno, para empezar a hablar, tenemos que hablar de qué es el prospecto. Es toda la información escrita acerca de las características del medicamento que se va a prescribir y que están incluidas dentro del envase. Todos los prospectos de forma unificada tienen 6 apartados y en ellos contienen, como ya les dije, toda la información que le ayudará al usuario o a los pacientes para la utilización del medicamento de la forma más eficaz. Este consta de 6 apartados, como dijimos. En el primero vamos a hablar del nombre del medicamento. En el segundo, lo que se necesita saber antes de empezar a tomar el medicamento, cómo tomarlo, cuáles son los posibles efectos adversos, toda la información sobre la conservación y su correcto reciclado, y por último, el contenido y la información adicional. Bueno, comenzamos con la primera parte en la cual se refiere al nombre del medicamento. Acá, en esta foto, les puse un medicamento genérico en la cual, sobre todo en el envase, todas las componentes lo que debería figurar en el envase. En el primero también les traje una cajita de medicamento, que es lo que ustedes les pedimos que buscaran en sus casas. Ustedes van a ver que en la caja figura el nombre del medicamento, ¿sí? Como lo dice bien acá. En algunos casos siempre tiene que figurar el nombre en braille. Por otro lado, pueden aparecer las indicaciones del uso o el número de unidades que contiene cada envase, que puede ser en forma de comprimidos o en forma de ampollas o de supositorios. Con respecto a todo lo que se necesita saber para empezar a tomar, se refiere, por un lado, a las interacciones medicamentosas, por otro, a las contraindicaciones, a las advertencias y el uso en el embarazo y la lactancia. Refiriéndonos a las interacciones, se refiere a que es la reacción entre 2 o más medicamentos que puede llegar a producir un efecto no deseado o un aumento o disminución en el efecto del medicamento. Esta reacción puede ser entre 2 medicamentos, o entre un fármaco y un alimento, o entre un fármaco y un suplemento. Cuando se refiere a las contraindicaciones, son las situaciones en las cuales el uso de ese fármaco puede llegar a producir un daño al individuo. Inclusive ese daño puede llegar a ser mortal. Estas contraindicaciones pueden ser absolutas, es decir, que hay determinados fármacos que están prohibido la utilización en ciertas enfermedades diagnosticadas, o las contraindicaciones relativas es cuando ese fármaco se podría utilizar, pero hay que controlarlo y monitorearlo. Con respecto a las advertencias y precauciones, siempre en los prospectos va a figurar qué es lo que tengo que tener en cuenta al tomar esa medicación, por ejemplo, en el trabajo diario, en el uso de maquinarias o inclusive al conducir. Con respecto al embarazo y la lactancia, siempre en todos los prospectos va a figurar si ese medicamento se puede utilizar durante el embarazo o en periodo de lactancia. Hay algunos medicamentos que se eliminan a través de la leche materna, por lo tanto no pueden consumirse si la mujer está en periodo de lactancia o están contraindicados en el embarazo.
Ahora, ¿cómo tomar la medicación? Esto habla de la posología. Por un lado, la dosis, que la dosis siempre la va a determinar el médico, pero los prospectos siempre van a sugerir la dosis de acuerdo a la edad. Por ejemplo, va a tener una determinada dosis si es pediátrico, adulto, anciano, en el caso de que tenga alguna enfermedad, por ejemplo, una enfermedad renal o hepática. La duración también, eso va a determinar el médico de acuerdo a la enfermedad que está diagnosticando, pero los prospectos siempre van a sugerir un tiempo. Por ejemplo, hay algunos tratamientos que son por un tiempo corto, otros de forma prolongada. Con respecto al olvido, también el prospecto nos va a advertir qué hacer en una situación de olvido. También sugiere no aumentar las dosis de la medicación a no ser que sea por indicación médica. Antes de hacerlo, siempre consultar a su médico. Bueno, con respecto al apartado de efectos adversos, son los efectos no deseados que producen los fármacos y que pueden provocar también un daño, que puede inclusive ser mortal. Hay ciertos efectos que se repiten en la gran mayoría de los fármacos que producen, como por ejemplo náuseas, vómitos, pero también hay algunos otros efectos que pueden llegar a producir, como por ejemplo, esto también tiene una clasificación en la cual podemos clasificarla en leve, moderado, grave y mortal. En el caso del leve, por ejemplo, los antihistamínicos pueden producir somnolencia, eso tengo que advertirle al paciente. En algunos casos, estos, por ejemplo, no necesitan hospitalización. Los casos moderados pueden llegar a producir trombosis venosa que ya requiere tratamiento e internación inclusive. En el caso grave también. Y en el caso mortal, en algunos casos puede ser por sobredosis de ciertos medicamentos o por contraindicaciones absolutas. Con respecto al último apartado, se refiere a la composición, es decir, los componentes del comprimido, de la presentación que estamos por utilizar. En eso van a incluir siempre el fármaco, el principio activo y los componentes para completar, por ejemplo, el comprimido o la ampolla. En el caso del laboratorio siempre va a figurar también en la caja. Esto se refiere a la forma comercial y los consejos especiales se refiere a cómo la conservación del medicamento, de que siempre tienen que conservarse en la caja. Si tengo dudas, volver a consultar el prospecto y sobre todo la temperatura en la que deben guardarse estos fármacos. Algunos requieren estar refrigerados. Bueno, este es el final del cómo leer un prospecto. Ahora los invito a que participen de este Padlet que figura en el aula que les dejamos, en el cual tienen que completar los efectos adversos y las interacciones farmacológicas de 3 fármacos.